Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Eh, Continuando con estas clases virtuales que estamos llevando a cabo este año por las circunstancias que todos conocen, lo que vamos a ver hoy es un tipo de estructuras que son bastante utilizadas en la arquitectura, que se conocen comúnmente con el nombre de entrepisos sin vigas. En realidad son un caso particular de los entrepisos planos, que es la denominación que se aplica a aquellos entrepisos que tienen una forma plana, horizontal, eh, y cuyo objetivo es o funcionar como un entrepiso para recibir cargas, que pueden ser cargas permanentes, sobrecargas, o en algunos casos como cubiertas. Este, Dentro de este tipo de entrepisos, lo que vamos a ver hoy son los entrepisos sin vigas. ¿Por qué sin vigas? Bueno, porque son estructuras completamente planas que carecen de vigas, es decir, las vigas se han dejado de hacer o se han suprimido. Las vigas en general son elementos lineales con forma rectangular en general, de canto uniforme, es decir, tienen la misma altura en el inicio que en el final, que van uniendo las columnas y permiten armar losas cruzadas. Esos son las vigas. Y esos son los entrepisos vigados. Cuando estas vigas se suspenden, pasamos a tener lo que denominamos los entrepisos sin vigas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? En esta foto lo que estamos viendo es un entrepiso sin viga que corresponde a la estructura del Hospital de Niños de La Plata, que está ubicado en la avenida 66 entre 14 y 15, que es una estructura que calculamos hace algunos años. Es una estructura de hormigón armado, porque tenemos estructuras del tipo entrepiso sin viga que pueden ser también postezadas, pero en este caso se trata que en esa época no era muy utilizado acá en nuestro medio, que hoy día sí se utilizan más los entrepisos postezados, pero bueno, en esta época se había hecho un entrepiso sin vigas tradicional, o de hormigón armado. Un entrepiso sin vigas presenta, comparado con otras estructuras, algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que podemos mencionar de un entrepiso sin viga comparado con los entrepisos convencionales? Bueno, en esta lista podemos ver, la primera podríamos decir que es la posibilidad de tener plantas libres, libres de vigas, con luces bastante interesantes entre columnas. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una estructura de este tipo para, por ejemplo, estacionamientos o para un hospital, como era este caso, donde presenta una serie de ventajas para fundamentalmente el pasaje de cañería, que es una de las ventajas que estamos nombrando en un punto más adelante. Tienen una mejor iluminación. Ustedes cuando construyen una estructura tipo entrepiso vigado, o sea, con vigas, eh, para mantener un plano de iluminación y que no les aparezcan sombras, deberían colocar los artefactos al nivel inferior de las vigas. Si ustedes lo colocan contra la losa, los artefactos de iluminación, se les van a proyectar sombras, producto de la interferencia que tiene con los rayos lumínicos que emanan los artefactos, al interferirse con las vigas que aparecen hacia abajo. En el caso de un entrepiso sin viga, esto se elimina en cuanto a la iluminación artificial, y para la iluminación natural también tiene ventajas, que es la de permitir llegar con las aberturas hasta el nivel de la losa propiamente dicha, si uno quisiera. Es decir, esa sería la ventaja con respecto a la iluminación.
Con respecto a la limpieza también tiene una ventaja con respecto a los entrepisos vigados convencionales, porque al no aparecer esos ángulos vivos que se van generando en la unión entre las losas y las vigas, esto permite que se eliminen esos rincones que van quedando con la posibilidad de que ahí se acumule polvo, tela de arañas, etc. Es una superficie mucho más plana y más limpia. Y el punto D dentro de las ventajas sería la versatilidad en el pasaje de cañerías. Algo muy importante, por ejemplo, tanto la utilización de estas estructuras como para estacionamientos donde se debe colocar una gran cantidad de cañerías que pertenecen al sistema contra incendio, y especialmente en aquellos edificios que son destinados, por ejemplo, a hospitales, como fue este caso del Hospital de Niños. En esos casos, uno, digamos, durante el uso del edificio, permanentemente se están haciendo modificaciones y se van cambiando de lugares, agregando zonas, agregando sectores, y hay que llevar a cada uno de estos sectores distintos tipos de cañerías, cañerías con oxígeno, cañerías con agua, cañerías de distinto tipo. Y todo esto en un entrepiso sin viga es muy fácil de llevarlo, aunque uno le haga un cielo raso, como se suele hacer, algún cielo raso de placas desmontables, pero es muy fácil de llevar las cañerías directamente contra la losa, es decir, tomándose de la losa, y no encontrarse que en cada línea de columnas uno tiene que atravesar una viga o una interferencia que genera un problema para pasar las cañerías. Y después termina en la realidad de la utilización del edificio, esas vigas terminan siendo maltratadas, agujereadas con algún martillo neumático, con algún elemento para pasar la cañería, porque vino el electricista, tenía que pasar un caño y el tipo se encontró con una viga y ahí donde se encontró trató de agujerearla y de romperla. Muchas veces es gente que no tiene un conocimiento estructural y algunas veces generan problemas. Nosotros hemos visto algún caso, por ejemplo, de una viga en la que se le había cortado directamente la armadura principal porque alguien se había comprado una camioneta media alta y no entraba en el garaje. Entonces tenía 6 barras del 20 la viga y directamente se las cortaron. No se cayó porque, bueno, el hormigón es noble, como dicen todos los que, o como decimos todos los que estamos vivos, porque el que se da cuenta que el hormigón no es tan noble no queda para contar el cuento, digamos. Siempre hay que tener cuidado. Otra de las ventajas es que se gana altura, es decir, hay un mayor cubaje con una menor altura. Si uno va a contar como altura útil de utilización del edificio la que va de piso terminado a fondo de estructura, y uno tiene vigas, esa altura es menor que si uno tiene un entrepiso sin vigas. Con el entrepiso sin vigas uno puede ir ganando piso a piso unos 20 o 30 centímetros. 30 centímetros que se gana en un piso, en 10 pisos son 3 metros, es decir, se ganó la posibilidad de tener un piso más. Entonces ahí ustedes tendrán que ver dónde están construyendo su estructura y cuál es el costo de ganar un piso, porque en general los códigos limitan la altura de un edificio, por supuesto limitan otras cosas como el factor de ocupación total y el factor de ocupación del suelo, que el FOS sería el mismo, pero el factor de ocupación total por ahí están sobrados y tendrían la posibilidad de agregar unos metros cuadrados más, un piso más, y si es una zona en la que el metro cuadrado es de un gran valor, que imagínense un edificio en Puerto Madero, por ejemplo, por ahí un piso significa económicamente un gran beneficio. Entonces, lo que sería la construcción de un entrepiso sin viga, que es más caro que una estructura común, se vería totalmente compensado por los metros cuadrados que uno está ganando. Entonces esa es otra de las ventajas, se gana altura. Disminuye el volumen a refrigerar o calefaccionar. Si ustedes tienen que calefaccionar una estructura que tiene una serie de vigas y por otro lado tenían que mantener la altura del edificio hasta el fondo de vigas, ustedes van a tener, por ejemplo, una altura de piso de 3,50.
contra 3 metros que tendría el entrepiso sin viga. En ese caso, la estructura, digamos, del entrepiso sin viga permite disminuir notablemente el volumen útil del edificio, lo cual significa un gran ahorro en lo que es refrigeración y calefacción de ese edificio. Desde el punto de vista constructivo, tienen los entrepisos sin viga, comparado con los convencionales, una gran facilidad en el encofrado, mayor rapidez en la ejecución. Lo que hay que hacer para construir un entrepiso sin viga es un entablonado plano, no hay que andar con recortes de vigas, no hay que andar con colocaciones de armaduras no raras, sino complicadas, como puede ser la aparición de las vigas, y es directamente hacer un entablonado plano, tirar las armaduras por encima del mismo, llenar con hormigón y pasar al piso siguiente. Tiene una gran rapidez en la colocación de armaduras, y sobre todo si se utilizan mallas, y bueno, y en el caso que lo vamos a ver en una clase posterior, de la utilización del postezado, tiene una ventaja aún mayor en la rapidez y en la facilidad que presentan para la colocación de las armaduras. Como desventaja, porque no son todas a favor, por supuesto, tiene, si uno hace un entrepiso sin viga comparado con un entrepiso normal o convencional con vigas y losas, el entrepiso sin vigas va a significar un mayor consumo de acero. Es decir, la cuantía, los kilogramos por metro cúbico de acero serán mayores en el caso del entrepiso sin vigas que en el convencional. Exigen una adecuada modulación para que sean competitivos y resulten convenientes. Es decir, ¿qué es la modulación? La separación entre columnas. La separación entre columnas no sería conveniente, digamos, tener, por ejemplo, un primer tramo de 8 metros, un segundo de 4,50, el tercero de 7, el otro de 5, el otro de 6. No, eso no es conveniente. Tiene que haber alguna modulación. Puede haber pequeñas variaciones, pero no tan importantes. Y lo mismo en las dos direcciones. En la otra dirección también es conveniente que exista una determinada modulación. El ideal del entrepiso sin viga sería aquel que tenga una disposición de columnas, por ejemplo, con separaciones de entre 5 y 8 metros en el sentido X y aproximadamente la misma separación en el sentido en Y. Sería conveniente que la diferencia que existe en las longitudes en X con respecto a las longitudes en Y, es decir, en el sentido horizontal con respecto al vertical, si lo estamos viendo en un plano de planta, esa diferencia no debería superar un 25% para que sea, la estructura sea competitiva y esté razonablemente dimensionada. Acá tienen otra imagen donde se pueden apreciar las losas limpias, como yo les comentaba, sin ninguna viga, que esté uniendo las distintas columnas. Ahí arriba, en la última planta, se puede ver el encofrado, que es un encofrado directamente plano, digamos, y el que está apoyado sobre la losa del piso de abajo. Es muy rápido de construir ese encofrado y también muy rápido después de llenar con hormigón. Algunas fotos más de cerca, fíjense la llegada de la columna contra la losa y la ausencia, acá donde estoy marcando con el puntero, la ausencia de vigas. En los bordes, como vamos a ver después, es conveniente salir un poquito con la losa de la columna o colocar en los bordes sí una viga que vaya uniendo los distintos bordes. Eso por ahí es conveniente porque si no se generan unos esfuerzos que ya vamos a ver de qué se trata, que son los esfuerzos de punzonado. Es decir, acá o hacemos una viga que vaya uniendo estos puntos o colocamos algún pequeño voladizo que sale acá de la columna. ¿Correcto? Vamos a borrar esto y vamos a continuar.
Acá lo que podemos ver es también un entrepiso sin vigas, pero con una columna de tipo cuadrada. Las columnas pueden ser, no se los había comentado, pero las columnas que uno utiliza pueden ser cuadradas, circulares, pueden ser rectangulares. No son convenientes las columnas rectangulares muy alargadas en un sentido comparado al otro. Siempre es preferible en los entrepisos sin vigas usar columnas cuadradas o rectangulares. Si ustedes utilizan una columna, cuadradas o circulares. Si ustedes utilizan una columna rectangular, es como que la parte del medio no se está aprovechando. Es decir, se utilizan los extremos. Esto en cuanto a la resistencia al punzonado. No es tan así, pero es como para que tengan una idea. Acá lo que se hizo en esta columna es un pase, que no es conveniente hacer estos pases cerca de las columnas, pero si las dimensiones son pequeñas, como en este caso de más o menos 10 por 10, como para bajar un caño de desagües, se pueden llegar a hacer. Acá tenemos otra vista también del entrepiso sin viga en otra de las zonas, donde se ve la llegada de las columnas en forma franca hasta lo que es la losa propiamente dicha. En este sector tenemos un vacío, después vamos a ir viendo más en detalle en qué circunstancias y cómo se pueden colocar los pases, los vacíos, etc. Acá tenemos otra vista del entrepiso. La losa está perfectamente plana, se puede ver sin deformaciones, que es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando construye o cuando diseña un entrepiso sin viga, que no sea una estructura deformable, para lo cual existen, además de los cálculos, en el predimensionado existen ciertas reglas para el predimensionado de altura, así como ocurre con las losas, que ustedes habrán visto. Una losa, para que no sea deformable, si se trata de una losa unidireccional, uno habla siempre de L, que es la luz sobre 30. Si es una losa cruzada armada en dos direcciones, uno está pensando en la luz dividido 50. Bueno, en los entrepisos sin viga, esos valores andan en el orden de 30 a 35 según el caso, pero más o menos es así. De las dos luces, siempre en el entrepiso sin vigas hay que tomar la mayor. Es decir, si la luz LX es distinta que la luz LI, supongamos que en un sentido tengo 7 metros y en el otro tengo 5,50, esa diferencia no debería ser superior al 25%, como ya mencionamos, pero en ese caso, para el predimensionado deberían tomar de las dos la mayor, es decir, los 7 metros. Eso dividido, por ejemplo, 30. En este caso, esta columna lo que tiene es un capitel. Un pequeño capitel, no es importante en este caso. ¿Para qué se utiliza el capitel o este elemento? Bueno, como ya vamos a ver más adelante, una de las verificaciones importantes que debe cumplir un entrepiso sin viga es el punzonado. ¿Qué es el punzonado? Es la tendencia que tiene la losa a ser punzonada o a ser penetrada, digamos, por la columna. Es decir, la losa, el resto de la losa se quiere caer y dejar la columna quieta, y lo que evita que se caiga es ese pegado que existe en la zona entre el hormigón de la columna y la losa propiamente dicha. Eso se mide como, o se denomina como efecto de punzonado, y se mide determinando las tensiones de corte o tensiones tangenciales que existen en esa zona. Esa determinación se hace teniendo en cuenta la carga que tiene que transferirle la losa a la columna en ese punto, y se hacen unos calculitos muy simples para hacer un predimensionado de esos valores, de esas tensiones, y si esos valores no superan determinado límite, entonces se dice que el entrepiso verifica al punzonado. Cuando se superan esos límites, se suele hacer lo que se denomina un capitel. Esto que están viendo acá es un capitel. ¿Qué es lo que hace el capitel para la losa? Es como decirle a la losa: mira, el diámetro de la columna sobre la que te tenés que apoyar no es el diámetro de esta columna, sino el diámetro que está
tocando la columna, o sea, el diámetro de este capitel. Esto es lo que importa, esta superficie. Si tenemos en algunos casos losas que tienen dimensiones importantes y que requerirían un espesor importante también, por ejemplo, al hacer esa cuenta de L sobre 30, en esos casos lo que podemos hacer es un entrepiso sin vigas con una losa nervurada o con una losa casetonada, que sería este caso. Esto se puede lograr, estas losas que estamos viendo en esta imagen, construyendo sobre un entablonado plano, un encofrado totalmente plano, como el que se usa para hacer una losa maciza de un entrepiso, pero colocando casetones que pueden ser esos casetones. Los casetones son estos cuadrados que se ve entre los dos nervios. En este caso son de color blanco porque son de telgopor. Pero esos casetones podrían ser o un material perdido como este que va a quedar dentro del hormigón, luego se colocará un cielo raso, o pueden ser elementos recuperables, elementos de plástico, por ejemplo. En nuestro medio no existe una gran cantidad de casetones, no hay muchas empresas que se dediquen al alquiler de casetones, pero en otros países, por ejemplo en Brasil, en Paraguay, existen empresas que se dedican a alquilar casetones. Y hay un catálogo que uno puede utilizar y la verdad que hay veces que son muy convenientes. Así como hay empresas que alquilan encofrados, nosotros en nuestro país, gracias a Dios, tenemos algunas buenas empresas. Podemos mencionar EFCO, PERI, digamos, y algunas más, que no recuerdo en este momento, pero todas esas empresas les alquilan los encofrados para estructuras importantes. Uno alquila un encofrado y eso le permite acelerar mucho la ejecución de la obra. En otros lugares existen también empresas que se dedican al alquiler de casetones de plástico. Uno tiene un catálogo, según la altura que quiere lograr, puede alquilar determinada cantidad de casetones, los utiliza, construye la losa y luego los devuelve. Bueno, acá se puede ver una losa nervurada o casetonada de las típicas que se construyen en nuestro medio, dejando telgopor perdido. Para que tengan una idea, el costo de ese telgopor perdido que uno está dejando es aproximadamente igual al del hormigón. Es decir, 1 metro cúbico de telgopor cuesta aproximadamente lo mismo que 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, ¿para qué le estoy poniendo telgopor? Dirían ustedes. Bueno, por un tema de peso, es decir, si yo construyo una losa que tiene que tener 35/40 centímetros de espesor, toda en hormigón, esa losa va a tener un gran peso propio y la armadura que va a requerir va a ser muy importante para mantenerse por sí misma. Es decir, estoy haciendo una estructura que ya necesita un gran consumo de acero nada más que para mantenerse ella. Y además con todo el costo que significa un espesor mayor en cuanto a la estructura que la sostiene, es decir, a las columnas, a las bases, a todo lo demás. Entonces, no es muy conveniente hacer losas macizas sin alivianar cuando el espesor de esas losas pasa de entre 25 y 30 centímetros estaría al límite, digamos, de lo conveniente. A partir de ahí ya hay que pensar en hacer un alivianado o en cambiar de sistema, en vez de hacer de hormigón armado, por ejemplo, pensar algún otro sistema, como puede ser el de las pelotas, bubble check, o puede ser un sistema postezado que por ahí es más conveniente. En estas imágenes lo que podemos ver es cómo es el capitel en sí, digamos, cómo es el molde para construir ese capitel. En este caso, se habían construido moldes metálicos con esa especie de sombrerito que se ve acá arriba, que es el capitel. Acá se puede ver en planta, la botella supongo que la habrán sacado antes de llenarlo porque hubiese sido un problema para la verificación del funcionado, pero bueno, eso no lo miren. Imagínense que esta botella que estoy marcando acá no existe. Este es la vista desde la parte superior de la losa, cuando está el encofrado hecho, con el capitel puesto
esperando a la colocación de las armaduras para luego hormigonar. Y luego de hormigonado se puede ver lo que tenemos en esta imagen de acá. Acá se están colocando las armaduras. En este caso, para este entrepiso, estaban todas compuestas por mallas electrosoldadas. Mallas electrosoldadas a medida. Es decir, uno puede pedir a las empresas que fabrican mallas o que fabrican, por ejemplo, en nuestro medio tenemos a Sindar y existen algunas empresas que dependen de Asindar, pero que son empresas de corte y doblado de hierro, que le fabrican algunas mallas a medida. En general, el ancho máximo que puede tener una malla es de 2,90 y el largo máximo andan los 7 metros. Y uno les puede pedir con tiempo, digamos, un determinado tiempo, no se puede pedir de hoy para mañana, de hoy para mañana. Si uno necesita una malla, tiene que comprar una malla de catálogo. Pero si uno lo hace con un poco de tiempo, puede pedir el armado de mallas especiales. Entonces, uno podría pedir, como en este caso, que le den una malla que tenga un hierro del 12 cada 12,5 centímetros y que tenga 3x3. Como la malla no se puede hacer de 3 en un sentido, el máximo es 2,90, entonces en este caso eran de 2,90 por 3 o de 2,90 por 2,90. Y esas son las mallas que se ponen en la parte superior, acá donde están las columnas, como se puede ver en estas imágenes, y en la parte de abajo llevaba mallas continuas, también armadas a medida, armadas en forma especial. Para que ustedes tengan una idea, este entrepiso tenía unos 30 por 30 más o menos metros, es decir, unos 900 metros cuadrados, y con una grúa estas mallas se colocaban en un día. En un día estaban todas las mallas para un piso colocadas, es decir, era un método muy rápido, digamos. ¿Cómo es el funcionamiento del entrepiso de viga? Vamos a hacer ahora un análisis comparativo con un software de un entrepiso de 5 paños de 6 metros, que es el que corresponde a este caso, digamos. Yo les dije que tenía 30 por 30, 5 paños de 6 metros son 30 metros, 30 en cada sentido. Primero vamos a hacer un entrepiso, un cálculo con un entrepiso con vigas de 50 centímetros por 50 centímetros cada una, que van uniendo todas las columnas, como se puede ver en esta imagen. Y lo que vamos a hacer es determinar la deformación que tiene en el centro de una placa y cuál es la deformación vertical en el centro de la viga. En el centro de la placa determinamos acá que la deformación vertical era de 0,18 centímetros, es decir, 1,8 milímetros. Es muy poquito, digamos. Y en el centro de la viga era 0,09 centímetros, es decir, no llega a 1 milímetro, era muy baja la deformación. 0,1 centímetro hubiese sido 1 milímetro, esto es 0,09 centímetros, es casi 1 milímetro. Digamos, 1 milímetro y 1,8 milímetros. Serían los dos valores de esta deformación. Si le sacamos las vigas, lo que vamos a tener es esto. Y bueno, me quedó sin anotar acá el valor de la deformación para esta imagen. Pero bueno, la deformación crece. Pero fíjense una cosa que es lo que yo les quería mostrar acá. Que a pesar de que le saco las vigas, es decir, las vigas las confundo dentro del espesor de la losa, lo que hago es llevar esas vigas a que tengan la misma altura de la losa, la forma aproximada se sigue manteniendo. Es decir, aparecen picos donde estaban las columnas, esto pasa a ser prácticamente como una membrana, digamos, como una tela que uno tendría ahí, una lona, digamos, que la apoya en una serie de puntos y pasa a tener esta forma. Si ustedes recuerdan cómo era la relación que existía entre las deformaciones, deformación, curvatura, la curvatura y el momento, ustedes ya pueden ir infiriendo en base a esta imagen, que es totalmente intuitiva, porque ya les digo, ustedes imagínense que tienen una serie de palitos que son las columnas y apoyan una sábana o algún elemento, un plástico, algo que tenga un poquito más de rigidez, digamos, que una tela, lo apoyan sobre eso. Ustedes ya se pueden imaginar, uno puede intuir cómo va a ser la forma de esa deformada. Es la que tenemos acá. Y si ahora asociamos curvatura con momento
y momento con tracción y tracción con necesidad de armadura, porque el hormigón, ustedes saben que no resiste bien las tracciones, el hormigón resiste bastante bien las compresiones, pero no las tracciones, de ahí es que surge ese matrimonio que se denomina hormigón armado, donde uno aporta la capacidad que tiene de resistir compresión, que es el hormigón, y el otro aporta la capacidad de resistir tracción, que es el acero. Entonces yo le tengo que poner acero donde no puede, donde el hormigón no puede resistir las tracciones. ¿Y dónde van a estar las tracciones acá? Bueno, fíjense que por la curvatura, donde están las columnas, ya estoy viendo que las tracciones van a estar arriba, o que los momentos serían negativos y aparecería un pico de momento arriba de cada columna. Y en los tramos las tracciones van a estar abajo. ¿Se puede ver eso? Siempre las tracciones están en la parte cóncava, digamos, de la curva. Entonces, acá yo ya estoy intuyendo dónde voy a tener las zonas traccionadas y dónde las zonas comprimidas. Voy a tener como fajas así, que van uniendo cada columna, donde aparecen arriba zonas de tracción y en los centros, entre columna y columna, aparecen zonas de tracción inferior y sobre las columnas zonas de tracción superior. Entonces, eso ya me está dando una idea de cómo voy a tener que disponer las armaduras. Si yo hago un cálculo por elementos finitos, que es un método de cálculo muy difundido en la actualidad, existen una gran cantidad de programas, de software, como para hacer cálculos estructurales, lo que voy a obtener es esto que estoy viendo acá. Este es el momento en las losas, pero con vigas, es decir, corresponden a la primera imagen, con las vigas de 50 por 50. Yo lo que puedo ver, y esto corresponde a los momentos verticales, digamos, los que me van a dar la necesidad de disponer armaduras en forma vertical. Por ejemplo, para este diagrama de momento, la armadura que voy a tener que poner para cubrir, en estas zonas azules estaría por arriba, porque son momentos negativos, y en las zonas rojas estaría por debajo. Estoy viendo desde acá. Es decir, tendría armaduras de tramo, que van armadura inferior, y armadura de apoyo, que es la armadura superior. Ahora fíjense una cosa, los valores, como tengo una viga, los valores de los momentos negativos, que son estas franjas acá, son bastante uniformes. Es decir, el color azul, que me está indicando un valor de 19,2 tonelámetros aproximadamente por cada metro de ancho, que es el valor máximo, que es este valor que está por acá, es bastante uniforme. No existen picos mucho más importantes sobre las columnas que en el medio, es decir, el valor de esto en esta zona es aproximadamente el valor en esta zona. Y lo mismo ocurre con los momentos positivos. Los momentos positivos también son mayores en las zonas de los tramos, pero son bastante parejos. Ahora, ¿qué ocurre si en vez de tener estas vigas, elimino las vigas y paso a tener directamente un diagrama, pero no puedo mover esto, a ver. Ahí está. Si yo paso a calcular ahora ese entrepiso sin las vigas, es decir, las vigas ahora ya tienen el mismo espesor que la losa. Si la losa tenía 20 centímetros y las vigas tenían 50, ahora todo tiene 20. No existen más las vigas. Estoy en el caso del entrepiso sin viga. Este es un caso de un entrepiso sin viga, que lo denominamos EPSB, entrepiso sin viga. ¿Sí? Fíjense que los momentos negativos siguen estando en una franja acá, pero ya ahora más concentrados sobre las columnas. Es decir, ya no tengo esa línea azul que iba uniendo todas las columnas como en el caso de hoy, sino que tengo unas concentraciones en las zonas directamente arriba de las columnas. Y los momentos de tramo también se empiezan a concentrar en las zonas de columnas. Esto después vamos a ver que por eso, o debido a eso, es que los entrepisos sin viga se
calculan con una zona que es una faja de columna, que es esta acá, que es la que tiene las mayores concentraciones, porque fíjense que si hablamos de momento negativo, el valor máximo es ese valor en azul y luego va disminuyendo hasta el amarillo. El valor en azul, estamos hablando de 106 tonelómetros negativo y el valor en amarillo estamos hablando de menos 20. Es decir, va bajando. Y acá ya cuando llegamos al medio entre dos columnas, que es lo que se denomina la faja media, esta de columna se denomina faja de columna, que es la que tiene siempre los mayores esfuerzos. Y esta otra que está en el medio, acá, entre columnas, esta franja acá, se denomina franja media. En media porque está en el medio entre las dos columnas, y la otra franja de columna porque está en las columnas. Es decir, tenemos franja de columna y franja media. El momento, como les decía, es mucho mayor en las franjas de columna que en las franjas medias. ¿Por qué es mayor en las franjas de columna que en las medias? ¿Por qué no es todo igual? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, la razón está en la deformada que habíamos visto en la figura de hoy. En esa deformada, nosotros podíamos ver cómo eran esos picos que aparecían sobre las columnas y que las curvaturas en realidad en esas franjas eran mayores que en otros sectores. ¿Por qué ocurría eso? Porque en las franjas de columna existe una mayor rigidez que en las franjas medias. Y los momentos, los esfuerzos que toma una estructura siempre son proporcionales a la rigidez. Cuanto mayor rigidez tiene un elemento, más esfuerzos va a tomar. Se va a hacer cargo de tomar más esfuerzo. Eso ocurre siempre. Si ustedes ponen, por ejemplo, dos vigas apoyadas cada 5 metros y tienen una viga que tiene 50 centímetros de alto y al lado le ponen otra pegada que tiene 25 centímetros de alto, la que va a tomar el 95% de los esfuerzos o de la carga que le ponen va a ser la viga de 50, la que tiene mayor rigidez. Siempre pasa eso. El elemento de mayor rigidez es el que se hace cargo de tomar, es el más fuerte. Dice, yo soy el más fuerte, yo voy a tomar casi todo. Vos tomá un poquito que sos más débil. Bueno, acá en entrepiso sin viga, el tema de la rigidez se da netamente, está muy marcado entre lo que es la franja de columnas, que es esta franja que pasa por arriba de las columnas, y las franjas medias, que es esta franja que pasa entre las dos columnas. Para un análisis de entrepiso sin vigas, lo que se utiliza en la actualidad, casi con exclusividad, son los modelos de elementos finitos. Los modelos de elementos finitos es, ¿por qué se llama elemento finito? Porque un medio, digamos, una losa, un elemento está compuesta por infinitos elementos puntuales, digamos, serían muchos, muchos, muchos elementos. Si yo a esos elementos, es decir, esto acá, esta losa, tendría infinita cantidad de puntos, digamos. Pero si yo lo voy discretizando a esto y lo voy transformando en elementos que tienen una determinada magnitud, eso se denominan elementos finitos. Es decir, una cosa que es prácticamente que es un medio infinito, lo transforma en un medio finito. Se resuelve la estructura con esos elementos, que podrán ser, por ejemplo, esta losa acá que tiene 6x6, suponerla que está armada por pequeños tramitos de losa de 60 centímetros por 60 centímetros. Es decir, pongo 10 elementos por 10, 10 por 10, le pongo 100 elementos, resuelvo eso y eso me va a dar todos los esfuerzos y absolutamente todo muy aproximado a la realidad, con errores ínfimos que son despreciables para lo que es un análisis estructural, en todos los puntos de la losa. Pero después uno tiene que pasar de eso que es la teoría o el análisis estructural a la realidad que me permita hacer un armado de esa estructura. Yo le tengo que poner armadura, le tengo que poner, por ejemplo, si estoy hablando de una losa pretensada, le tengo que poner cables. Y bueno, ¿y cómo hago? Distribuyo de manera, es decir, voy poniendo donde tengo el pico máximo, el valor azul sobre las columnas, ahí le pongo un hierro del 25, después a los 30 centímetros le pongo uno del 20, después le pongo uno del 16, a medida que van bajando los valores, o bueno,
capaz que con eso yo me ahorraría algún kilo de hierro, pero el lío que armo en cuanto al armado sería muy importante y se torna en algo que es totalmente poco práctico. Entonces, lo que se hace y se sigue usando en la actualidad, a pesar de que es un método viejo que originalmente había surgido como método de análisis de las estructuras tipo entrepisos sin vigas, que era suponer que la estructura estaba conformada por una serie de pórticos en cada dirección, es decir, en la dirección X y en la dirección Y. Esos pórticos se denominaban pórticos de sustitución o pórticos equivalentes y consistían en un elemento, como se puede ver en esta imagen, cuyos dinteles eran las columnas y cuyos montantes o parantes eran las columnas y cuyos dinteles era un pedazo de losa. Es decir, el pórtico que ustedes han visto o que están acostumbrados a ver está conformado por las patas, por los parantes y por el dintel. El dintel es una viga. Bueno, acá la viga es un pedazo de losa que tiene, por ejemplo, 6 metros de ancho por 20 centímetros de espesor. Eso conforma el dintel. Y los montantes lo conforman las columnas. Ese es el método de los pórticos de sustitución, que consiste en que en reemplazar la estructura real, que está conformada por una serie de columnas distribuidas en el espacio, digamos, uniformemente, y por losas, cada determinada altura, por ejemplo, cada 3 metros, que eso es un entrepiso sin viga que se puede sustituir por pórticos sustitutos o pórticos equivalentes en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Esto que estamos viendo acá es un pórtico equivalente interior. Por ejemplo, este entrepiso sin viga tiene 3 vanos, un vano, 2 vanos, 3 vanos. Lo que se está tomando acá es un pórtico en la dirección Y equivalente. Y esto ya les digo que originalmente o antes se utilizaba para calcular los entrepisos sin vigas y que hoy se sigue utilizando como método para dimensionar y reubicar, digamos, o ver dónde hay que concentrar las armaduras. Y los programas lo que terminan haciendo, los programas de elementos finitos, es determinar valores de los momentos por todo, para toda la estructura, calculado por elemento finito, y luego los concentran en estas zonas, en las zonas de los pórticos de sustitución, y dicen acá el momento, que está calculado por elemento finito, el momento equivale a tanto, tal es el momento negativo, tal el positivo, etc. Se colocan entonces pórticos en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y, como se puede ver acá. Se separan las luces, y yo tengo dos luces L1 en vertical y L2 en horizontal. Un pórtico tendrá, un pórtico equivalente interior tendrá desde la mitad de este tramo hasta la mitad de este tramo. Ese será el dintel. Y luego, a su vez, ese pórtico se subdivide en una franja de columna o una franja interior, que es esta, y una franja media. Es decir, primero lo separo en L sobre L2 sobre 2, L3 sobre 2, y luego esto acá es L2 sobre 4, L3 sobre 4. Y esto me va a dar la franja de columna, que es la que tiene la mayor rigidez, como les comentaba hoy, y la franja media, o intermedia, como dice acá. Vamos a continuar con esto. Cuando yo tengo el pórtico de sustitución, lo que hago es un análisis colocando los distintos estados de carga. Esto se puede hacer también haciendo un análisis por elemento finito de las losas, colocando en paños alternados las cargas. Lo primero que se coloca son las cargas permanentes más las sobrecargas en todos los tramos. ¿Qué es lo que voy a obtener acá, como está mostrado acá en el diagrama? Voy a obtener los valores. A ver si puedo sacar esto de acá. Voy a obtener los valores máximos en estos puntos, que son los apoyos. Después cargo el primer tramo
Y el último tramo, esto es cargar por línea de influencia y con esto obtengo el máximo valor acá. Y después cargo el tramo del medio con los otros dos descargados y voy a obtener el máximo valor acá. El máximo en el extremo lo obtendría en este sentido. Bueno, es una manera de cargar que no tendría mucha importancia para lo que estamos viendo en este curso, en este nivel de curso que estamos analizando acá, que se concentra más que nada este curso, o trata de ver cómo es el tema del predimensionado de los entrepisos sin vigas, y de que los alumnos tengan una idea para el predimensionado y fundamentalmente que entiendan cómo es el concepto del funcionamiento de una estructura de este tipo de entrepisos sin viga y cuáles son las verificaciones importantes que se deben hacer. Es decir, las dos verificaciones que ya vamos a ver próximamente cuáles son. Acá tenemos en este esquema cómo son según lo que dice nuestra reglamentación CIRSOC, digamos, cómo se clasifican los entrepisos planos. Yo les dije al principio que el entrepiso sin vigas es una particularidad de los entrepisos planos. Los entrepisos planos son aquellos entrepisos, aquellas estructuras tipo losas, que tienen dos dimensiones importantes, y que conforman una superficie plana capaz de recibir cargas. Entonces, lo que podemos ver acá son, en el primer caso, el convencional, el típico entrepiso de losas en dos direcciones con vigas, es decir, entre cada columna y en cada dirección existen vigas, y en esas vigas se apoyan losas, que este sería el sistema. Por supuesto, este es un sistema muy económico porque, como todo sistema estructural donde uno esté aprovechando las características, las bondades que tienen los elementos resistentes, que por ejemplo, en este caso las vigas son elementos que le dan que tienen mayor rigidez en el plano vertical, este entrepiso seguramente en consumo de materiales va a ser más conveniente que el entrepiso sin viga. Pero, por supuesto, tengan en cuenta todas las ventajas que habíamos nombrado comparativas del entrepiso sin viga. Es decir, no siempre va a ser conveniente hacer un entrepiso sin viga, pero tiene una serie de ventajas, ya dijimos, las luces libres, la ventilación, la iluminación, el cubaje del edificio, el ahorro en energía, la posibilidad de ganar un piso cada determinados pisos, todo eso. El segundo caso, que el reglamento lo denomina placa plana, es el que nosotros conocemos como entrepiso sin viga, al igual que estos dos. Estos tres serían entrepisos sin vigas, porque en ninguno de los tres existe una viga. En el primero es directamente una placa plana o una losa plana, que sería el típico entrepiso sin vigas, sin capiteles, de una losa maciza. Y sin ábacos, que ya vamos a ver que es otra posibilidad, otro elemento que se utiliza. Este segundo también es una losa plana. Al primero lo llaman placa plana. Al segundo lo llaman losa plana, que es una losa apoyada sobre elementos que tienen un mayor espesor en la zona de las columnas, que se pueden denominar capiteles o ábacos. Para que cumplan con la condición de ábacos, el ábaco, digamos, ¿cuál es la diferencia con el capitel? El capitel sirve básicamente para mejorar el comportamiento de la estructura apunzonado, no mucho más que eso. El ábaco, además de mejorar el comportamiento apunzonado, tiene también la posibilidad o la facultad de mejorar el comportamiento de la estructura a flexión en aquellas zonas de las columnas donde los esfuerzos de flexión son importantes y requiere una mayor armadura superior. Introducir un ábaco significa un ahorro importante de armaduras y un mejor comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, etc. Y por último tenemos la losa nervurada en dos direcciones. Esta losa nervurada en dos direcciones es el equivalente a esa losa casetonada con elementos de telgopor que les mostré en una de las imágenes de hoy. Según nuestro reglamento, que es el CIRSOC
y en particular para estructuras de hormigón el CIRSOC 201, los espesores que deberían tener estos elementos estructurales son los que están indicados acá. Les hago un comentario: el CIRSOC 201 es una copia del reglamento americano, que es el ACI 318. Por eso, en algunos casos uno puede llegar, ahora ya no, ya está todo corregido y está todo en centímetros, pero acá lo que está indicado como altura mínima es en pulgadas. Estos son 5 pulgadas. 5 pulgadas son 12,5 centímetros. Cada pulgada tiene unos 2,5, 2 centímetros y medio, digamos. 5 pulgadas es aproximadamente 12,5 centímetros. Acá tenemos el primer caso, la placa plana, que sería el caso del entrepiso sin vigas, sin capitel o sin ábacos. La altura mínima que debería tener estaría en Ln sobre 30, que es la luz. Ln sería la mayor de las dos luces, en este caso. Esto se cumple para una relación de rigidez entre la viga, bueno, Ln sobre 30. Y en el caso de con vigas de borde, Ln sobre 33. Y para losa plana, losa plana sería cuando existe ya un capitel, podemos ir a 33 o 36 si tiene vigas de borde. Vigas de borde es que existan vigas, digamos, sería con vigas. Losa en dos direcciones sobre vigas, estamos en Ln sobre 30 para una relación de lados menor de 2, menor o igual de 2, o 33 o 36 para relación de 1 o de 2, y mayor de 2 sobre 37 a sobre 44. Sería el caso extremo, sería más o menos en 44 cuando tiene una rigidez importante. Pero de esto acá, con lo que nos vamos a quedar es con los valores que nos interesan a nosotros, que son los primeros. L sobre 30, L sobre 33, que después, o L sobre 30 y L sobre 36, según el caso. Y unas 5 pulgadas de espesor mínimo, es decir, 12,5 centímetros, y la altura, como mínimo 12,5, o el valor que resulte de dividir la mayor de las luces por 30 o por 35. Eso es lo que ustedes van a encontrar en el apunte que hemos escrito en algún momento de Entrepiso sin viga, que lo tienen en la página de la cátedra, y si no lo tienen nos avisan que lo subimos, yo creo que está. Pero como hubo algunos problemitas con la página, algunas cosas se borraron y otras hemos vuelto a subir, pero ese apunte debería estar, un apunte de Entrepiso sin viga, donde está un poco más explayado todo lo que estamos explicando hoy acá. Ustedes podrían ver en esta zona que una manera, digamos, para controlar las deformaciones, uno tiene dos maneras en este tipo de estructuras. Una es el cálculo de dichas deformaciones y controlar que no pasen de determinados valores, o la otra es estar dentro de esto. Para losas sin ábacos, la luz sobre 30, y para losas con ábacos, la luz sobre 35, y el espesor mínimo 12 centímetros. Esto sería un resumen de lo anterior. Y para estructuras con cargas normales, digamos, que no pasen los 5 kilonewton por metro cuadrado, 5 kilonewton son 500 kilos. Cada kilonewton equivale a 100 kilos, para que ustedes tengan una idea. Un ábaco, ¿qué es un ábaco? Un ábaco es una zona de la losa cercana a la columna con un espesor mayor. Para que sea considerado ábaco, tiene que cumplir con estas condiciones. Es decir, las dimensiones que tiene que tener en cada uno de los tramos hacia el tramo de la izquierda, por ejemplo. Si la luz hacia el tramo de la izquierda es L, esto tiene que ser mayor que L sobre 6. Supongamos que la luz entre columnas es de 6 metros, esto debería ser mayor o igual que 1 metro. Y hacia el otro lado lo mismo. Esto se tiene que cumplir en ambas direcciones, es decir, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Es decir, 1/6 de la luz tiene que tener en cada dirección. Si los tramos o la separación entre columnas, ya les digo, es de 6 metros, esto debería ser
1 metro hacia cada lado. Es decir, el ábaco tendría que tener de acá, centrado con la columna, 1 más 1, 2 metros. Y en el otro sentido, supongamos que tuviésemos 8 metros, tendríamos que hacer 8 dividido 6, me dará, qué sé yo, 1 metro 35, por ejemplo, 1,35 dos veces serían 2 metros 70. Y la otra condición que tiene que cumplir como mínimo, digamos, para ser considerado ábaco, es que el espesor en esta zona sea por lo menos un 25% mayor que la altura H. Es decir, si la losa tiene 20 centímetros, esto tendrá que ser 25 centímetros. Eso como mínimo. En general uno le da un poco más. Si la losa es de 20, esto por ahí tiene 30 de espesor. Pero bueno, si no cumple con estas condiciones, no puede ser considerado ábaco y será considerado como un capitel directamente. En esta tablita que tenemos acá, se indican cuáles son los espesores mínimos para una determinada luz. Nosotros, la que corresponde a entrepiso sin vigas, sería esta de arriba, la placa plana sin capiteles, digamos, y estas medidas son en pie. 20 pies son aproximadamente, el pie tiene unos 30 centímetros de largo, o sea que 20 pies estos serían unos 6 metros, estos serían aproximadamente 7,50, y estos serían aproximadamente unos 9 metros. Si yo tengo que predimensionar, por ejemplo, un entrepiso sin viga de 7,50 metros, me vengo hasta esta curva y acá salgo para allá y me va a dar 10 pulgadas, que como les dije, la pulgada tiene 2,5 centímetros, así que 10 pulgadas son 25 centímetros. Eso es lo que me daría. Que coincide con L sobre 30. Directamente la otra cuenta que pueden hacer es, agarran la calculadora, 7,50 dividido 30, les va a dar 25 centímetros. Y acá tienen las otras alturas. Fíjense que, por ejemplo, la de abajo es losa en 2 direcciones sobre viga. Fíjense lo que sería el equivalente para una losa en 2 direcciones sobre viga, sería algo de mucho menos espesor. Sería este valor acá, por ejemplo. Este valor que les daría 6 pulgadas, 6 por 2, 12, 15 centímetros serían estos, en lugar de 25. Es decir, para la misma luz, una losa apoyada sobre vigas tendría 15 y una losa tipo entrepiso sin vigas, que sería esta, tendría 25. Bueno, es un comentario sobre estos temas. Vamos a borrar esto, si no después queda la transparencia. Entonces, ahí aclaramos cuál es la condición para que se considere ábaco. ¿Se pueden hacer aberturas en los entrepisos sin vigas? Que es una pregunta que ustedes como arquitectos seguramente se van a hacer siempre. Bueno, sí, se pueden hacer aberturas en los entrepisos sin vigas. Siempre es preferible que las aberturas se realicen en el cruce de las franjas medias. Fíjense que acá está marcado en este esquema. Esto está en el reglamento CIRSOC 201 del 2005 y es la figura 18.7. Si en algún momento tienen una duda o tienen que proyectar un entrepiso sin vigas, pueden leer sin entrar en el detalle del cálculo y de las fórmulas que tiene el reglamento, pero podrían tomarse el trabajo de leer, o si tienen el apunte nuestro pueden leer el apunte, o si quieren profundizar un poco más, leer el reglamento en lo que respecta a las recomendaciones para el diseño de entrepisos sin viga. Si tienen que hacer aberturas, fíjense, en el cruce de las franjas medias se permite hacer aberturas de cualquier tamaño. Es decir, yo acá podría hacer una abertura en toda esta zona del tamaño que quiera. Perdón, me fui afuera de las líneas, pero imagínense que yo acá puedo sacar este material sin mayores inconvenientes. No tengo mayores problemas en hacer esas aberturas de dimensiones importantes en esa zona. Cuando tengo que hacer aberturas
en las zonas en las franjas de columna, ya el tema es un poco más complicado. Si estoy en la zona, en el cuarto este de la columna, del cruce de las dos fajas de columna, la máxima abertura podría tener L sobre 16. Es decir, si yo tengo 6 metros, haría 6 dividido 16, por ejemplo, que me da una abertura de 37 centímetros. Es decir, es muy chiquito esto que puedo hacer acá. O podría ser un círculo de también, digamos, 35 centímetros, un entrepiso de 6 por 6. Esto podrían ser unos 35 centímetros, 35 por 35. Acá puede ser un poco más grande en esta zona. Fíjense que me permite ya cuando se cruza una franja de columna con una franja media, una sección que puede tener más o menos el doble que en las otras zonas. Es decir, esto acá podría tener un pase de 70 por 70 y un círculo de 70 centímetros de diámetro, pero lo ideal siempre es que las aberturas se concentren o se traten de hacer, si ustedes tienen que hacer por ejemplo, una comunicación entre dos pisos, para circulación vertical, siempre tratar de hacerlo en las zonas que corresponden al cruce de las fajas medias. Ahora vamos a hablar de otro tema, de la resistencia al punzonado. Básica, y bueno, y les voy a hacer el siguiente comentario digamos, una aclaración con respecto a las dos verificaciones importantes que se tienen que hacer en los entrepisos sin viga. Hay dos verificaciones para entrepisos sin viga. La primera es la verificación a flexión generalizada, es decir, que eso se hace con los pórticos de sustitución, por ejemplo, si uno lo tuviese que hacer a mano, y es lo que en realidad terminan haciendo los programas. Se verifica a flexión. A flexión se determina la armadura que va a llevar el entrepiso. Y por otro lado, una segunda verificación, es decir, verificación a flexión generalizada, verificación a punzonado. Punzonado o corte. Es un tipo de corte el punzonado. El reglamento directamente lo denomina corte, resistencia al corte, y nosotros lo conocemos en general por punzonado. Entonces, para determinar la resistencia al punzonado de una columna, se determina cuál es la superficie tributaria de esa columna. Supongamos que tenemos esta columna, que estoy marcando acá con el puntero. La superficie tributaria es toda esta zona. ¿Qué es la superficie tributaria? Es toda la superficie cuya carga esté aplicada sobre la misma que tributa a esta columna. Toda esta carga que cae en este sector, todas las cargas, tanto del peso propio de la losa como las sobrecargas y como las cargas que corresponden a pisos, etcétera, van a ir a parar a esta columna. Y ahí se determina cuál es el perímetro crítico. El perímetro crítico es la zona de contacto que existe entre la columna o entre el capitel, si lo hubiera, y la losa. La verificación se hace en dos zonas. Una zona que está, en el caso de tener un ábaco, por ejemplo, las secciones críticas para la verificación al punzonado son aquellas que están ubicadas a D1 sobre 2, es decir, a la mitad de la altura de cada losa que voy a verificar. Entonces tengo que hacer una verificación acá, en esta zona, ubicada a D1 sobre 2, acá. En realidad, la rotura se trata de producir a 45 grados, es decir, más o menos siguiendo esta línea. Acá sería hacia el otro lado. Este es el cono que trata de romper. Pero bueno, puede ser que acá verifique, pero también podría ser que se me rompa por acá. ¿Sí? Es decir, me quedó la columna con su pedazo de ábaco, todo enterito, y se me cayó el resto de la losa. Es decir, esta losa se rompe esto y la losa cae para acá. Sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que acá no se rompe, que se rompe acá y todo este sector de la losa es el que cae. Todo esto se cae. Porque no verifica el punzonado. Es decir, o acá o acá. Podría romperse. Serían las dos secciones críticas. Por eso es que se denominan secciones críticas para verificar el punzonado. Y donde se ubican siempre a la altura o espesor de esa losa sobre 2.
espesor, es altura, porque es la medida que existe entre el filo de la losa y el centro de las armaduras, promedio entre las dos armaduras. Por eso esta D1 es la altura útil que tiene la zona de capitel y D2 es la altura útil que tiene la losa. Esta imagen lo que les está mostrando es cómo se deforma en forma así manuscrita, digamos, cada una de las franjas o cada una de los pórticos. Y un poco da una idea de por qué los mayores momentos se encuentran concentrados en las fajas de columnas y no en las fajas medias. Si bien las fajas medias se deforman más que las fajas de columnas, pero las curvaturas que tienen las franjas, las fajas medias, es menor. Esta curvatura acá es menor que esta otra. Es decir, el valor absoluto de deformación de las fajas medias es mayor que el de las fajas de columna, pero los esfuerzos son mayores en las fajas de columna que en las fajas medias. ¿Por qué? Porque son más rígidas. Ustedes imagínense que esta faja de columna acá tiene un apoyo rígido. Este apoyo en una columna, nosotros podríamos imaginar que es un apoyo directamente rígido, el típico apoyo doble que ustedes conocen. Esto tiene un apoyo doble acá, un apoyo doble acá y otro apoyo doble acá. La columna vamos a suponer que es prácticamente indeformable. Y en cambio acá, esta faja que va en esta dirección se apoya sobre esta otra faja. Y acá lo que tiene esta faja es como que fuese un resorte. En vez de tener apoyos simples, tiene resorte. ¿Cuál es el resorte? El resorte es esto, es decir, esto acá que se deforma equivale a un resorte. Entonces, una faja que esté apoyada en resorte siempre va a ser más flexible que una faja que esté apoyada en apoyo rígido. Por eso es que las fajas de columna, que son estas, que se apoyan sobre las columnas, van a tener mayores esfuerzos que las fajas medias. Pero en cuanto a deformación total, a deformación absoluta, las que van a tener mayores deformaciones son las fajas medias con respecto a las fajas de columna. O de otra manera, podríamos decir que a pesar de que las fajas medias tienen mayor deformación total que las fajas de columna, las fajas de columnas toman más momentos porque tienen mayor rigidez que las fajas medias. Acá tenemos en forma esquemática indicado una faja de columna y unas fajas medias. Ya lo fuimos viendo en los anteriores. Va de centro a centro, luego se divide cada uno en esas partes. Y acá tenemos indicado cómo es el tema de los pórticos de sustitución según X y los pórticos de sustitución según Y. Estos son unos esquemas que nos quedaron de hace muchos años cuando para dar las clases todavía no existía el PowerPoint y llevábamos estos esquemitas dibujados sobre unas transparencias que en general eran esas radiografías que se hacían antes, que las lavábamos con lavandina y luego escribíamos sobre ellas y aparecían estas imágenes que yo las dejé como para que queden, digamos, porque estas imágenes las hizo una arquitecta que integró muchos años nuestra cátedra, muy querida por todos nosotros, que era la arquitecta Rabasi, y que había hecho infinidad de estos dibujos, que antes los usaba el ingeniero Del Bono y después me los pasaron a mí y los seguí usando yo por muchos años. Todos estos dibujos son manuscritos, digamos, pero son muy interesantes y dan una idea muy clara de cómo es, por ejemplo, esta figura acá de cómo era el armado. Ahora ya prácticamente no se levantan barras como se hacía en aquella época, y como se puede ver en estos esquemas, pero desde el punto de vista conceptual son muy buenos, porque acá me está diciendo que la armadura en el cruce de las fajas medias tiene que estar abajo y donde sube en las fajas de columna tiene que estar arriba, la mitad, porque hay una barra que pasa derecho y hay otra que se levanta. Es decir, no es necesario, acá hay una barra que pasa recta y otra barra que es esta, que se puede levantar cuando entra en la zona de faja de columna, porque yo en la zona de faja de columna no requiero tanta armadura abajo y requiero más armadura arriba. Y que esta armadura va a tener una separación determinada en la zona de las fajas medias y va a tener
otra separación menor, porque necesito concentrar armadura en la zona de la faja de columna. Que eso se veía al principio cuando yo les mostraba esos diagramas de esfuerzos que tenía la estructura. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. En esta transparencia uno puede ver cómo se distribuyen los momentos del total. Es decir, le damos número a todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Hasta ahora dijimos que la faja que toma mayores porcentajes de los esfuerzos es la faja de columna y que la faja media toma un poco menos. Del momento negativo total, del momento total que existe en un tramo de ese pórtico de sustitución que yo determiné, le voy a asignar en la zona de apoyo interno el 76% a la franja de columna y un 24% a la franja media. Es decir, fíjense que toma mucho más la faja de columna que la faja media. Y de ese momento total, en el tramo, le voy a asignar un 60% a la faja de columna y un 40% a la faja media. Esto lo van a ver en la práctica con los auxiliares docentes, y ahí cuando hagan el trabajo práctico les va a quedar muy claro todo esto. Acá hay unas indicaciones de cómo es el punzonado, que ya de esto hablamos algo. Acá es cómo determinar los perímetros de punzonado en dos zonas, una zona, digamos, con capitel y en otra sin capitel, que sería esta o sería esta. Y bueno, esto sería más o menos un poco el tema de la clase que estuvimos viendo hoy en cuanto a esto. Ahora lo que les quería mostrar era rápidamente, en algunos minutos, cómo es el análisis de un entrepiso sin vigas con la utilización de un software, digamos. No sé si están viendo ahí que puse en la pantalla un software. Este software, que se utiliza mucho en el cálculo de estructura, se denomina o se llama CIPCAD, digamos, y permite introducir de manera muy rápida las columnas. Acá yo hice un ejemplo, un edificio, esto me llevó un rato hacer este ejemplo para mostrarle, con una serie de columnas circulares. Se está viendo el PowerPoint. Hola. Hola, se ve el PowerPoint. Bueno, para que tengo que salir y mostrar lo otro, porque quiero mostrar otra cosa. Ahí. ¿Se ve otra Ahora sí. cosa ahí? Ah, bueno. Perfecto. Esto que les estoy mostrando acá es un cálculo mediante un software que se denomina CIPCAD de un entrepiso sin vigas. Acá puse cualquier cosa, digamos. Tiene unos tramos de 8 metros de 8 por 8. Tiene columnas circulares de 60 centímetros de diámetro, 3 tramos en una dirección y 2 en la otra. Estos son ahora les voy a mostrar cómo son los entrepisos y cómo es el esquema de este edificio. Digamos, lo que hice fue poner algunos pisos con vigas y otros pisos directamente, acá está, ahí tiene una imagen de cómo sería este edificio, digamos. Este edificio lo que hice fue poner un entrepiso vigado convencional en la planta baja, como lo pueden ver acá, y luego 3 entrepisos sin vigas, una altura variable, y en el último piso le puse unas vigas invertidas. Estas losas tienen 30 centímetros, que es más o menos la altura que correspondería, porque si nosotros hacemos sin capiteles serían 8 metros dividido 30, nos está dando 27 centímetros, le puse 30 directamente a las losas. Acá en uno de los pisos, en este piso, por ejemplo, le puse una especie de capiteles, que es una zona de mayor espesor, de ábaco, perdón, que es una zona de mayor espesor, a algunos de los elementos, no a todos, como para poder ver lo que pasa con el punzonado, y que es mi idea. Mi idea es mostrarles un poquito de esto acá, cuando está resuelto, cómo se ven
las armaduras que se corresponden con todo lo que estuvimos hablando en la clase de hoy, y qué es lo que pasa en las cercanías de las columnas. Vamos a salir de esta imagen en 3D y vamos a pasar al plano de planta. Este es el entrepiso, acá uno puede ver los distintos niveles, digamos. Este es el nivel que corresponde a aquellas zonas de losas o de ábaco. Yo le podría pedir, por ejemplo, que me indique las características de esta losa. Me dice que tiene 45 centímetros de espesor. Esta otra me dice que tiene 30 de espesor, que es lo que yo les comentaba. Y bueno, es decir, existen dos franjas acá que tienen un mayor espesor, que sería una especie de ábaco. En realidad, uno de poner ábaco tendría que cumplir con esa regla que yo les comentaba, de L/6 en cada dirección y hacia cada lado, y que tiene que tener por lo menos 1,25 veces la altura. Es decir, si la losa tiene 30, si esto tiene 8 metros, yo tendría que tener 8 dividido 6, que me da 1,30 m. Es decir, esto tendría que tener 2,60, 2,70, digamos, por 2,70, y tendría que tener un espesor de por lo menos 30 por 1,25, de 37,5. Digamos, 40 debería tener esta losa por lo menos. Nosotros estamos dando 45, estaríamos bien, estaríamos cumpliendo con eso. En el último nivel, bueno, después teníamos otro piso más con entrepisos sin vigas, y en el último piso teníamos todas estas vigas invertidas, ¿sí? Estas vigas de 25 por 80 son unas vigas importantes, y estas losas que tienen acá arriba 20 centímetros de espesor, losa de 8 por 8 con 20. Muy bien, resolvimos esto. Tiene unos voladizos acá toda la vuelta, que también tienen 20 centímetros de espesor. Resolvemos esto y vamos acá a resultado. El software directamente nos da el cálculo de todas las armaduras y nos permite ver, por ejemplo, las vigas. Supongamos que nosotros queremos analizar una viga determinada, por ejemplo esta. Estamos en el último piso, en la terraza, que esta es una viga invertida, y nos permite ver directamente la armadura propuesta para esta viga. Después nos permite modificar esto y sacar los planos de esto, por supuesto. Entonces, por ejemplo, esta viga, el software nos está diciendo que tiene que tener 3 hierros del 12 de columna a columna, después un adicional de 2 del 12 acá, y otro adicional más de 2 del 12, y ahí está la sección, y acá está la sección transversal de cómo se arma esa viga y todo lo demás. Bueno, esto se puede hacer con cualquiera de las vigas. Pero mi objetivo es mostrarles la losa que armamos en un determinado nivel, tipo entrepiso sin viga. En este piso, por ejemplo, tenemos un entrepiso sin viga sin las zonas de capiteles, y fíjense qué es lo que está pasando. Acá vamos a ocultar algunas armaduras y vamos a empezar mostrando la armadura de punzonado. Fíjense que en toda esta zona, cercana a las columnas, me dice que necesito una armadura de punzonado. Esta armadura de punzonado son como, si bien van en el sentido radial, pero en realidad tienen una forma que es así, digamos. Se hace como un diente de sierra. Cada una de estas barritas que tienen acá es uno de estos puntitos que hay acá. Esto se va haciendo en forma de círculo y se van colocando estas armaduras, que son las armaduras que van a tomar el punzonado, y que están cubriendo, fíjense lo que decíamos hoy, de la zona cercana a la columna, donde se produce el círculo de rotura. Es decir, como yo no le puse ningún capitel ni ningún ábaco, los esfuerzos de punzonado que tienen son muy importantes y no alcanza con el hormigón. Entonces tiene que poner esta armadura de refuerzo. Fíjense que en las de borde la armadura que requiere es un poco menor, y en las de esquina también, pero es esta armadura que está acá. Y esta armadura que requiere no es tanta porque hicimos estos voladizos, porque si no hubiésemos hecho voladizos, seguramente no verificaba esa columna directamente. Vamos al piso de más abajo, que es el que tiene el capitel, y fíjense qué es lo que pasa cuando yo le pongo ese ábaco. Acá tengo armadura de refuerzo,
me está pidiendo la columna esa armadura de refuerzo, y acá donde puse el abaco no me pide armadura de refuerzo, es decir, solucioné el problema de esa tensión de punzonado. Todo esto está relacionado con la tensión de punzonado, con esos números elementales que van a hacer ustedes en base a lo que se les explica en la práctica, que son unos calculitos muy elementales que hace uno, para ver en qué valores de tensiones está. Si uno está dentro de los valores de tensiones de predimensionado lógicos, seguramente no va a requerir armadura de punzonado. Y si no, puede ser que requiera. Y hay veces que no se arregla el problema con armadura de punzonado, porque hay veces que esto no alcanza y directamente uno tiene que rehacer por ahí o redimensionar la estructura. A ver si hay algún caso. Fíjense acá la armadura en este piso. En este piso la losa, si mal no recuerdo, tenía un espesor menor que 30 centímetros. Y fíjense la armadura que me está pidiendo. Es muy, muy importante. Acá no, porque este es el piso de abajo que tenía vigas. Acá no tiene ningún problema de ningún tipo. Los problemas los tenemos acá. No son problemas, digamos, sino que requiere una armadura. Esto no es, ya desde el punto de vista constructivo y práctico, esto no es conveniente hacerlo así. Es decir, esta estructura me está pidiendo un capitel o me está pidiendo un ábaco. Cuando me empieza a aparecer esta cantidad de armadura. Fíjense lo que es esto. Es un tema. Y si encima de esto ustedes piensan que esta estructura requiere, además, otras armaduras, que las vamos a poner ahora, por ejemplo, armadura longitudinal y transversal en la cara inferior. Fíjense lo que es esto. Esta es la armadura que me está pidiendo la estructura. Fidel 10 cada 10, armadura abajo, Fidel 10 cada 16, todo armadura del 10 y del 8, y del 12. La amarilla del 12, la azul es del 10. No es una armadura de locos, digamos, es posible de ponerla, pero se empieza a complicar con la armadura de punzonado. Entonces, bueno, esto después, por supuesto, esta armadura que está acá, es como sale del software, uno tiene que trabajarlo un poco y empezar a unificar, porque fíjense que aparecen barras que tienen diferencias de 10 centímetros uno con la otra, entonces uno lo que hace es, por ejemplo, igualar armaduras, que si uno iguala determinada zona de armaduras y, por ejemplo, estas armaduras acá las igualo, y bueno, con eso puedo unificar y simplificar ese armado, que si no es un lío, eso se hace muy rápidamente, digamos, con un software como este. Este software no es el ideal, pero bueno, existen varios tipos de software, cada uno usa el que más le gusta. Ahí fíjense que unificamos esas armaduras que estaban sobre esta zona, y bueno, ahí se simplifica bastante, pero igual es un lío. Es decir, concretamente, cuando aparece algo como lo que estamos viendo acá, de la armadura necesaria por punzonado, tan importante como hay que hacer algo porque esto no está bien así como está. Vamos a otro piso, por ejemplo, el de más arriba. Fíjense que acá, donde pusimos estos ábacos y la losa tenía 30 centímetros, ya la cosa es bastante más razonable. Es decir, al mejorar un poco el espesor de la losa, ya estoy logrando cosas más razonables. Por supuesto, con un software de esto, uno puede determinar también deformaciones, puede analizar un poco cómo se comporta la estructura en cuanto a deformaciones, en cuanto a esfuerzos. Vamos a analizar un poquito primero cómo son los desplazamientos, por ejemplo, los desplazamientos en Z, son estos valores que tenemos acá. Podríamos hacer una línea, por ejemplo, una línea así, y ver cuáles son los valores de desplazamiento que tenemos en esta zona. Estos son las cuantías o las armaduras que estamos determinando en eso. Podemos determinar los esfuerzos, por ejemplo, el momento en X. El momento en X también podríamos hacer un diagrama así. Acá vamos a aprovechar para ver un poquito cómo es en la realidad la franja de columna con las franjas medias. Fíjense, acá estamos, estado límite de servicio, que son las cargas de peso propio, más cargas muertas, más sobrecarga. Fíjense que los momentos que estamos obteniendo son un momento negativo, acá en la zona de la primera columna, 10 con
5,98, otro de 13 y pico acá en la otra columna, 5,64 en el tramo. Ahora si yo hago una sección en el medio, fíjense lo siguiente, el momento positivo, que acá era de 5,64 en la faja de columna, acá es de 3,13, y este de 13,17 baja a 2,68. Y además, fíjense lo siguiente, fíjense estos picos que aparecen sobre las columnas. ¿Qué me está indicando eso? Que sobre las columnas los apoyos son rígidos. Por eso que aparecen estos picos sobre columnas. Y en el medio, fíjense la suavidad que tienen estos picos, que me está indicando que en esa zona los apoyos son elásticos. Es decir, acá lo que estamos teniendo, lo que decíamos hoy, es un apoyo rígido, para que ustedes vean que lo que yo les comentaba de forma intuitiva no es mentira. Ahí tenemos como apoyos rígidos, por eso es que aparecen estos picos, porque no podrían aparecer estos picos así tan marcados en un apoyo flexible. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos resortes. Es como que esto está apoyado sobre una serie de resortes. Por eso es que aparecen esas zonas como más suavizadas. Y además, analicemos qué pasa con los momentos de las fajas de columna comparado con las fajas medias. Esto que estamos viendo acá, como dijimos, es el momento en la dirección X. Podríamos hacer el mismo análisis para el momento en la dirección Y, por ejemplo. Ponemos acá, vamos a salir de acá primero, ponemos acá momento en la dirección Y, y podemos hacer también un corte por una faja de columna, acá, donde se puede ver los mismos picos, y podríamos hacer uno por una faja media, acá por ejemplo, donde se vuelve a repetir lo mismo que habíamos comentado hoy, es decir, zonas de picos en la franja de columna que apoya sobre la columna y zonas más suavizadas en las zonas de las franjas medias. Vamos a hacer uno acá en una zona intermedia, digamos, acá por ejemplo. Fíjense que acá que estoy cerca de la columna, pero ya tirando a la franja media, no tengo el pico del apoyo sobre la columna, pero tampoco tengo la suavidad esta. Es decir, el momento, que acá es 13,33, baja a 2,62 en la faja media y baja a 7,67 en esta otra franja. Si nosotros hacemos del momento total, veríamos que este aproximadamente anda en el 75% que decíamos hoy de este otro momento. Estos son los momentos que utiliza el software para el dimensionado. Podemos sacar otra información más, por ejemplo, el esfuerzo de corte, cuánto vale el corte acá en cada una de las direcciones, por ejemplo, acá en una franja que esté por acá, cómo es el diagrama de corte, que es más o menos parecido a ese diagrama de corte que ustedes vieron, que va creciendo, pega un salto en la columna, después crece, y acá en la zona media, el diagrama de cortes, fíjense que es mucho más suavizado. Parece más un diagrama de momento que un diagrama de corte, pero es el diagrama de corte. ¿Por qué está suavizado? Por el tema de los apoyos elásticos. ¿Por qué acá tiene una zona, un diagrama más parecido al que estamos acostumbrados a ver? Porque estamos trabajando con apoyos rígidos. Bueno, con estos tipos de software, que existen varios, este es uno, el CIPK, después existen, como les decía, otros, uno puede hacer un análisis de un entrepiso sin viga teniendo en cuenta la totalidad de las consideraciones, del análisis del punzonado, de los esfuerzos, de las deformaciones, etcétera, de las cuantías, por ejemplo, que requiere esto. Como les decía, cuantía en centímetros cuadrados por metro, valor máximo, valor mínimo. Uno puede ver distintas maneras, por ejemplo, del diagrama, por ejemplo, esta o esta otra, como habíamos visto recién, con distintos colores, con distintas formas. Puede ver, hacer secciones también de cuantías o de momentos o de lo que sea. Y bueno, se puede tener un análisis completo. Pero lo más importante, y con esto vamos a terminar, es tener muy en claro el tema del predimensionado y de esos 3 o 4 conceptos. Es decir, para un entrepiso sin viga, ustedes tienen que, primero, hacer un predimensionado, lo que les va a asegurar que después las armaduras van a ser razonables y las deformaciones van a estar dentro de los valores también razonables. Es el primer punto.
el segundo punto sería tener en cuenta las dos verificaciones importantes que hay que hacer, que son la verificación a flexión, lo que me va a dar la armadura de tramo, que esa va a estar relacionada con el espesor, que está relacionado con el predimensionado que dijimos, el L sobre 30, L sobre 35, no bajen de eso porque se les va a complicar. Y después la otra verificación al punzonado. Si vemos que la cosa no anda, haciendo esas verificaciones simples que hacemos de determinación de la tensión de punzonado mediante fórmulas elementales, como lo van a ver en la práctica, cuando eso no les da, por ahí se puede arreglar con armadura, pero es complicado y es costoso. Lo que no quiere decir que a veces uno lo usa, porque si ustedes tienen de 20 columnas, tienen el problema en una columna, por ahí ustedes dicen, bueno, en esa columna hagamos un refuerzo con armadura de punzonado porque es una, pero no que no sea algo generalizado que se tenga que aplicar a la totalidad del entrepiso. Y después tener en cuenta cuándo se puede utilizar un entrepiso, es decir, que las luces, que la modulación sea razonable, digamos que las columnas en lo posible estén alineadas en una dirección y en la otra, que las luces no sean ni muy chicas ni muy grandes, es decir, esto es competitivo entre 5 y 8 metros para hormigón armado, para hormigón pretensado se puede ir de los 7 a los 10 metros, una cosa así. Para luces muy chicas no tiene mucho sentido, aunque a veces uno lo puede hacer por otras cuestiones, por cuestiones de diseño, por otras cosas. Pero bueno, esas son las cosas que uno debería tener en consideración. Hay veces cuando no verifica, por ejemplo, al funcionado o requiere mucha armadura, uno tiene que tener en cuenta todas esas herramientas que uno tiene como para mejorar el comportamiento, que es o colocar capiteles, colocar ábacos, o cambiar la calidad del hormigón. Por ahí uno está trabajando con un hormigón que no es de buena calidad, uno puede pasar un hormigón de una calidad superior y mejorar. Puede agrandar el diámetro de las columnas a veces me estoy quedando corto con el diámetro de las columnas. No sé, en general se trabaja con columnas de dimensiones más o menos importantes para un entrepiso sin viga. No es común, o no es tan común, ir achicando la sección de las columnas a medida que el entrepiso va creciendo en altura. Muchas veces se trabaja con la misma dimensión de columnas. Y bueno, precisamente por eso, si uno tiene que achicar la sección de columna, ¿dónde la va a achicar? La va a achicar en los pisos superiores. Y para el punzonado, ¿dónde tengo mayor problema? ¿Dónde tengo mayores tensiones de punzonado? ¿Donde la columna es más de menor diámetro o de mayor diámetro? El problema, digamos, estoy hablando de punzonado, es más fácil punzonar un papel con una aguja que con un lápiz con la cabeza plana, digamos, ¿no es cierto? Con la punta del virome que con la parte de atrás del virome. Es decir, cuanto más chico es el diámetro, más problemas voy a tener con el punzonado. Entonces, pensando en esto, si estoy achicando la sección de la columna a medida que voy ascendiendo en los pisos, los problemas de punzonado los voy a tener en los pisos superiores, no en los inferiores. En los inferiores, donde la columna está más cargada, puedo llegar a tener algún problema con las dimensiones de la columna. Pero con respecto al punzonado, el problema lo voy a tener siempre en los pisos superiores si es que tengo algún problema, digamos, ¿no? Pues vamos a tratar de no tener ningún problema, pero esos serían los puntos más críticos. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a ver si hay algunas consultas. Con esto me gustaría escuchar, a ver si ustedes tienen alguna consulta para hacer, aprovechando de que hacemos estas clases así a través del Zoom y que son en directo. Está bueno como para ir respondiendo las preguntas que ustedes hacen, que es la diferencia que yo le veo, y me gusta más dar clases así, sabiendo que están ustedes del otro lado y no el grabado de una clase, pero bueno, es un tema mío, porque yo cuando estoy hablando acá a la pantalla, me imagino que están todos ustedes ahí del otro lado escuchándome. A ver, vamos a empezar comentando desde acá. ¿Cuánto demora el fraguado del hormigón en el desencofrado? El fraguado del hormigón para el desencofrado, supongo que querés decir,
En un entrepiso de hormigón armado, en general estás en los 14, 15 días. Depende de muchos factores. Por ejemplo, de la temperatura ambiente, entre otras cosas. Cuando la temperatura ambiente es más elevada, el fraguado es más rápido. Cuando la temperatura ambiente está por debajo de los 5, de los 4 o 5 grados, directamente se considera que no hay ganancia prácticamente de resistencia y ese fraguado se puede extender. Con eso vas a hacer, bueno, y la resistencia máxima la vas a tener en general a los 28 días. Otra pregunta, acá Juan dijo que preguntaran, acá alguien preguntó, a ver, ¿a quién le respondió Juan? Hola, buenas tardes, la distancia entre columnas de entrepiso entre los 5 y 8 metros se ve acá el power, sí, Francisco, generalmente entre los 6 y los 8 o 10 metros aproximadamente, luce que parrillado, perfecto. No estoy del celu porque ¿cuánto demora el fragado de hormigón en el desencofrado y cuándo se pueden cargar? Bueno, se podrían cargar a partir de los 28 días, digamos, sería la respuesta. No sé si me están escuchando, Matías Rolón. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Horacio, Sí, sí, Paqui. ahí tengo para mostrar, como más que nada como hechos anecdóticos, lo que mencionaste de la viga cortada y, Ah, buenísimo, y lo del entrepiso sin vigas alivianado con esferas. buenísimo. Bueno, vamos a pedirle a Alejo que te comparta la pantalla y vamos a ver si le mostrás esos dos temitas a los chicos. Hola, pueden compartir pantalla sin problema, ¿eh? Ah, bueno, dale, Paqui, entra nomás. Ok, gracias. Bueno, en primera medida, esto es una especie es un informe en el que se hizo esta reparación que mencionaba Horacio. Esto viene como hecho indirecto con lo que es entrepiso sin vigas. La situación fue que, como les mencionaba Horacio, para hacer entrar una camioneta en una cochera subterránea que no le daba la altura, que justamente una de las ventajas del entrepiso sin vigas es que el paquete estructural, como el nombre lo indica, prescinde del elemento viga. Entonces, si bien esto es una solución demasiado poco pensada, eh, este tipo de problemas no se darían en un entrepiso sin vigas. Acá, si llegan a ver, decime Horacio si se ve en la pantalla la Sí, imagen, sí, se ve perfecto. acá se ve la viga y toda la zona de demolición de la viga y estos círculos en rojo es donde cortaron 6 hierros del 20 en una losa sobre subsuelo. Acá se ven cortados los 6 hierros. Esta es la sección relevada. Y lo que hubo que hacer acá, para recomponer esta situación, acá ya estaban encuadrándolo y dejándolo terminadito, prolijo, sin los 6 hierros. Y no sé, nunca íbamos a saber qué iba a pasar con esto. Pero bueno, nos llamaron, imagínense con qué grado de alarma. Lo que se proyectó fue un refuerzo metálico que intentó restituir las condiciones originales de funcionamiento de esta viga. Si bien no tiene que ver directamente con el entrepiso sin vigas, habla un poco de las ventajas de no tener un paquete estructural de 60, 70 centímetros, utilizando la tipología estructural de los entrepisos. Esto es una especie de inserto metálico abrocado. Esto es una imagen en 3D de esto que viene acá, en vista. Acá está en planta, y bueno, tampoco entrar en detalle en el cálculo de esto, ni mucho menos, que no tiene que ver con la clase, pero bueno, era para completar un poco la anécdota. No es común que aparezcan este tipo de cosas, pero bueno, muchas veces seguramente aparecen y uno no se entera y la estructura en vez de tener un coeficiente de seguridad de 1,7, 1,8, que es lo habitual, tendrá un coeficiente de seguridad de 1,01.
esa estructura, por eso no se cayó. Pero en cualquier momento, ante una carga extraordinaria, cualquier cosa que pueda pasar en la parte superior, eso está en el límite para venirse abajo. Es decir, no se puede tener eso. Y bueno, y muchas veces uno no se entera, sobre todo en estructuras tipo, como les decía, en un hospital, en ese tipo de edificios, aunque uno no se entere, muchas veces cuando uno va después de unos años encuentra todas las vigas destruidas porque tenían que pasar con cañerías de oxígeno, de otra cosa. Bueno, eso es una de las ventajas del entrepiso sin viga que permite el pasaje de cañerías. En este caso era una persona pobre que se compró una camioneta y bueno, y vio a alguien que no estaba preparado para que vaya y que le corte la viga, directamente una burrada, que, bueno, que espero que ustedes como futuros profesionales no había ningún, vale decir que no había ningún profesional de la construcción, ni arquitecto ni ingeniero metido en el medio, así que fue una burrada del tipo, ¿no? Yo creo que ustedes, No, cualquiera de los que han pasado acá por los talleres de estructura, si bien no serán unos expertos calculistas el día de mañana, pero por lo menos o alguna formación mínima como para no hacer estas cosas y saber que si hay hierro abajo es porque la viga lo requería, eso les ha quedado claro, así que bueno, de hecho, vale. el que vio la situación, porque tenía vínculo con el propietario, fue un arquitecto egresado de esta facultad. Así que, bueno, démosle el crédito al Sí, arquitecto que nos vino a por buscar. supuesto, sí, sí. Esperemos que ninguno de los que están viendo apele a esa solución. Bueno, el otro caso era la losa alivianada con esferas. Esta era una losa sin vigas también, que tenía más o menos, mientras voy hablando voy pasando, pues son varias fotos. Algunas son del encofrado. La colocación de estas esferas lo que hace es, corregime Horacio si me equivoco, es generar una reducción más o menos del 30% en el Exacto. peso propio, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, bueno, tiene como todo, sus cosas a favor y en contra. Esta foto es del colado del hormigón. A favor tiene esa cuestión estructural de alivianar la estructura, pero bueno, todas esas esferas inmersas en un fluido tan denso como el hormigón, que es 2.400 kilos por metro cúbico, reciben un empuje de abajo hacia arriba, una fuerza de flotación enorme que hay que contener con una malla superior, que es la que se ve ahí, ¿no? En algunas fotos, no son muy buenas las fotos, son las que rescaté de la obra, pero en algunos casos había que colocar una malla para evitar que floten las esferas. Ustedes piensen que si ustedes meten una pelota en el agua, la pelota va a flotar. Esas son pelotas de plástico, no es otra cosa las esferas. Imagínense que el hormigón tiene 2 veces y pico la densidad del agua, es decir, la tendencia a la flotación que tiene es del doble. Entonces uno por encima, eso vale para cualquier elemento que uno ponga, telgopor, pelota de plástico, cualquier elemento liviano siempre va a tender a flotar. Y siempre hay que atarlo al fondo del encofrado, es decir, a las pelotas estas hay que ponerle una malla por encima y esa malla tiene que estar atada, muy bien atada al fondo del encofrado, cosa que cuando quiere flotar no flote, es decir, que esté agarrada a través de la malla, que esa carga pase a la madera o a lo que sea del encofrado. Bueno, acá se pueden ver como todas las etapas, ¿no? La colocación de las esferas con la malla superior. A la malla superior había, como explicaba Horacio recién, para que las esferas no floten, atarla al fondo del encofrado. El corte de esta situación es esto que ven acá, donde se ve la armadura de la losa, las esferas y unos ganchos de sujeción, y además cada tanto a las mallas superiores había que atravesarles un alambre hasta el encofrado inferior para contenerlas y que la fuerza de flotación la resista sin problemas la malla superior. Y por supuesto esto se calcula como una losa tradicional, con su armadura y demás, pero con la ventaja de que es un material más liviano.
Acá se puede ver bien la malla superior, las esferas, y por debajo está la armadura calculada por flexión. Bueno, ¿querés que siga respondiendo algunas preguntas, Paqui, o tenés algo? Sí, sí, adelante. Bueno, continuamos acá con las preguntas. Gastón dice, ¿en desventajas estarían las dimensiones de las columnas? No, yo diría que no. Las columnas, primero que las columnas son elementos que consumen poco hormigón en el total de la estructura. Generalmente el tema de las dimensiones de la columna está más relacionado con aspectos de diseño que con necesidades estructurales. Las columnas no tienen dimensiones mucho mayores que las que tendría con un entrepiso convencional, es decir, no considero que una desventaja esté en las dimensiones de las columnas. Si vos necesitas mayor sección en la unión de la columna con la losa, lo que pones es un capitel o un ábaco. Lo resolvés por otro lado. No vas a agrandar en general las columnas nada más que para resolver el tema de puntonado, porque no sería conveniente. Eleonora Calderón. En el entrepiso sin vigas, donde la losa cae directamente en la columna sin ningún tipo de viga que contenga, ¿no hay más riesgo de quiebre? Supongo que se refiere a riesgo de quiebre de la columna. No, bueno, las columnas en general están por supuesto calculadas y diseñadas, y no le vas a poner un entrepiso sin vigas de 8x8, como decíamos, una columna de 20x20, no va. Es decir, para 8x8 necesitas una columna de por lo menos 60 centímetros de diámetro, y no vas a tener ese tipo de problema. Lucho Molina. Una pregunta, en los ábacos va con B larga, Lucho. Si en un sector X da como total 2 metros y un lado y da 2,30, por estética de diseño, ¿se podría hacer en total los dos con el tamaño mayor, 2,30? Sí, por supuesto. Sí, ese sería el mínimo sería 2 metros, yo le puedo dar, por eso te dice mayor o igual que L sobre 6 hacia cada lado, mayor o igual, vos le podés dar 2,50 por 2,50, porque no tenés ningún problema. Matías Rolón, ¿estas pelotas no se colocan cerca de los apoyos? ¿Por qué? Por lo que se veía en la foto. No, porque en los apoyos, en la cercanía de los apoyos, es lo mismo que con el telgopor que habíamos mostrado hoy, es donde vos tenés los mayores problemas de punzonado o de corte, donde tiene que pasar la carga de la losa a la columna. Entonces, cualquier elemento de alivianamiento que vos hagas, o de nervurado de losa o lo que sea, siempre en las cercanías de los apoyos y sobre todo de las columnas vas a hacer un macizado. Imagínatelo de la siguiente manera. Nosotros tendríamos una losa con unos nervios muy finitos, y lo que estamos haciendo al macizar en la cercanía de la columna sería algo parecido a colocar un ábaco ahí en las cercanías de la columna. Y bueno, y en el caso de la losa esta que está mostrando la imagen Paqui ahora, ustedes ven que en toda la zona cercana a la columna, que es donde tengo los momentos negativos, porque siempre en las zonas de apoyo aparecen momentos negativos, es conveniente siempre hacer una franja macizada en esa zona. Gastón, no escuché bien, dice, ¿la dimensión de las columnas irían reduciéndose en las plantas superiores? La dimensión de las columnas podría reducirse en las plantas superiores, no vas a reducir las columnas en las plantas inferiores, digamos. Si es necesario cambiar la dimensión de las columnas, eso se va a dar en las plantas superiores en general. Vos podés arrancar, por ejemplo, supongamos que tenés que hacer un edificio de, por decir algo, de 10 pisos, con entrepisos sin vigas, con paños de 8x8. En cada piso vas a tener aproximadamente una superficie tributaria de 64 metros. 8 por 8, 64. Esa sería. Y la carga aproximada para hacer el primer número está alrededor de 1 tonelada por metro cuadrado. Quiere decir que en cada piso yo tengo 64 toneladas. En el piso, en la planta baja, vengo sumando las 64 toneladas de los 10 pisos, es decir, tengo 640 toneladas, que es la carga que necesita la columna. Si vos tenés una columna que trabaja, por ejemplo, a 120 kilos, que son 1.200 toneladas, vos tendrías 640 dividido 1.200,
necesitas un área de 0,53 metros cuadrados, más o menos. Para eso necesitas una columna aproximadamente de 70 por 70. Ahora en el último piso vos tenés que tomar 64 toneladas nada más, no tenés que tomar 640, porque la carga que toma la columna en el último nivel es la que corresponde a un solo piso. Y para 64 toneladas con una columna de 25 de diámetro sería suficiente. Después vos tenés que ver, desde el punto de vista, es decir, yo arranco con una columna necesaria de 70 y podría llegar con 25 al último piso. Después habrá que ver con el tema de diseño qué es lo que querés hacer. Si vos decís, bueno, me banco una columna de 25, una columna de 25 para 8 por 8 es medio complicado. Y bueno, y además tenés que ver que no es solamente compresión lo que tiene la columna. La columna también tiene flexión. Alguien dijo por ahí, no se puede quebrar la columna. Bueno, si la columna es muy chica, podría tener un problema de flexión. Entonces, seguramente vos vas a arrancar con 70 y por ahí podés bajar en el último piso tal vez a 50, diría yo. 45, 50 sería el mínimo que le doy en el último piso. Capaz que con 70 no tengo problemas de punzonado en la planta baja. ¿Por qué? Porque, bueno, la superficie de punzonado que tengo es mayor y todo. Y capaz que en el último piso, con 45, 50, sí tengo algún problema de punzonado. Y capaz que en los pisos de abajo no necesito ábaco ni capitel, y por ahí en el piso de arriba, donde bajé la dimensión de la columna a 45, 50, sí lo necesito. No sé si te aclaré, Gastón, la duda, pero el tema era ese, es decir, la dimensión de la columna se puede bajar hasta arriba, muchas veces no es mucho lo que se puede bajar, porque no se puede bajar tan bruscamente de 80 a 20 centímetros, y en general lo que se hace se mantiene, la sección de la columna en general se mantiene porque lo que va, ya, como ya les decía, el ahorro que tenés por bajar 10 centímetros de la columna, 15 del diámetro no es significativo. El mayor consumo en un entrepiso sin viga se da en la losa, no en las columnas. Y bueno, por ahí lo que se hace se mantiene la sección en todos los pisos. Salvo que, bueno, que por alguna razón vos requieras en los últimos pisos, por una razón de diseño, bajar la columna a todo lo que puedas, que en ese caso yo te diría, bueno, bajala en 8x8, bajala a 50, 60 centímetros, no más que eso. Horacio, Sí. una acotación al respecto que suele confundir, sobre todo en los ejercicios, es que para la verificación al punzonado, tanto en la losa del último nivel, es decir, en este caso del 10º piso, como en la losa de la planta baja, la carga a tomar en cuenta va a ser siempre la misma, es decir, la del paño de losa de 8x8 era, ¿no? Claro, por eso son las 64 toneladas. Ustedes imagínense, claro, no hay que confundirse, es decir, la carga que produce el punzonado es la carga de esa zona de influencia, esos 8x8, que esa carga que va a ir y va a bajar por la columna. ¿Entiende? En esos 8x8, todo lo que está cayendo ahí adentro va hacia la columna y baja por la columna. En el otro piso pasa lo mismo, va a la carga, se va sumando piso a piso, pero cada piso le transfiere a la columna a través de esa superficie de punzonado la carga que recibe en esa superficie de influencia. Es decir, si tengo 8 por 8, 64 metros, la carga que le va a transferir el piso son esa carga repartida en esos 64 metros. Imaginemos 1 tonelada por metro cuadrado por 64, me da 64 toneladas. La columna sí va trayendo toda la carga, pero el punzonado en cada piso es siempre el mismo, es siempre 64 toneladas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no existen más preguntas,